Dragon Ball Z Dokkan Battle, sí, a pesar de lo que opine del juego, no cabe duda de que fue, es, y será el juego más popular de la franquicia de Goku y sus amigos para dispositivos móviles, y a su vez, es la máquina de dinero por excelencia de Bandai Namco, y se nota en la vida útil del juego con más de 15 años de personajes nuevos y mejoras en sus detalles. Es obvio que un juego de hace tantos años tendría una comunidad grande, y el fandom de Dokkan es tal vez una de las más grandes de la historia de los juegos móviles, con youtubers, wikis enteras hablando de sus personajes jugables, y como no, servidores privados. Pero, lastimosamente, como en todos lados del internet, en esta comunidad también hay gente mala, y como no, asquerosa, y hoy me voy a meter en un caso dentro de la comunidad de Dokkan Battle bastante curioso, donde no solo había una persona horrible en contacto con menores de edad, sino, que esta persona era encubrida. Yo soy Minestar, este es el caso de Dokkan Entropy. Ok, antes de empezar, hay que definir un dato en específico sobre esta comunidad, que es un servidor privado. Bueno, esto no es algo exclusivo del juego móvil, sino que es algo común en los juegos con componentes multijugador, en donde puedes realizar modificaciones en los juegos y realizar cosas que no podrías hacer en el juego normal sin ser baneado. Pero ¿para qué se usa en Dokkan? Esto ya depende del usuario que ingrese en estos servidores y sus capacidades en la modificación de archivos, pudiéndose hacer cosas como darte monedas infinitas o obtener todos los personajes, incluyendo a personajes aún no disponibles para todo público, hasta cosas más interesantes como modificar personajes o directamente crear nuevos personajes para divertirse. Y claro, también está la duda de cómo demonios entrar en estos lugares, pues hay dos opciones: la opción tryhard, donde te metes en 80 vídeos, descargas 3 o 4 enlaces con riesgo de virus, instalas el Unidokkan Launcher, y descargas los datos del juego con alguna versión modificada de este abandonada por el hombre, o la opción más fácil, entrar en algún server de Discord sobre estos server y descargar las cosas desde ahí incluyendo las modificaciones de otros usuarios. Y en uno de esos es en donde sucede la historia que les contaré en esta ocasión. Este no era uno de los más comunes, sino que era en su época la opción por excelencia para la creación de los servers privados para el juego móvil, y me refiero al servidor llamado Dokkan Entropy. No digo que esta era la opción popular a la ligera, este servidor está lleno de modificaciones de personajes no solo interesantes como sería incluir versiones mejoradas de personajes del juego, sino que también incluía personajes 100% originales como los correspondientes a la última película de Dragon Ball Super y hasta el maldito Sonic el erizo. Dios mío, esta comunidad era perfecta. ¿Por qué se desintegró el proyecto? Sí, aquí las cosas se ponen feas, pues 3 personas de Dokkan Entropy, las más importantes de hecho, serían funados. Antes de hablar de la funa, quiero darle agradecimientos a los usuarios Onikin, DatruDT y ArrayDZ, a los dos primeros por exponer el caso a un público masivo y salvar los puntos más importantes del tema, y al modder peruano de Budokai Tenkaichi 3 por no solo darla a conocer para el público latino, sino que también por la traducción de varios mensajes y partes importantes del documento al español. Ahora sin más, ahora sí, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Este fue el primer caso destapado por la gente y la persona que servirla para destapar todo lo malo que escondían en el servidor. Goethe era un ex moderador y un creador de modificaciones para el juego, y curiosamente amigo de otra persona curiosa llamada Friority, de quien hablaremos más adelante. El drama empezó cuando Goethe en el servidor de un creador de modificaciones para el título llamado Carix le solicitó el baneo de un usuario llamado Android21 por contenido relacionado al contenido loli, y al momento de hablar con usuario, este preguntó el por qué a él sí lo iban a banear, cuando Goethe tenía cosas peores. Y cuando le preguntaron de eso, su respuesta fue la siguiente. En los años del 2020 al 2022 sufrí una depresión severa que me llevó a una masturbación crónica, y por extensión, una obsesión por el contenido adulto. Lo hacía con cualquier cosa remotamente sexosa que veía, sin importarme con qué lo hacía, y bueno, eso era parte de eso. Lo he superado y me siento genuinamente avergonzado y asqueado por eso hasta el día de hoy.
Entiendo que tengas algún problema con eso, pero ya no soy así y desprecio esta mierda con toda mi alma, por eso soy tan duro con la gente que consume esa basura. Si se preguntan qué contenido era el que tenía en sus me gusta en Twitter, era arte no apto para el trabajo de Rosa, la protagonista femenina de Pokémon Blanco y Negro 2, pues supuestamente este sujeto pensaba que era mayor de edad porque tiene atributos. Y así, la primera funa a este grupo salió, más en específico, el 6 de diciembre del año 2023, mostrando más capturas, siendo tal vez, la más turbias de su caso. Según la información extra que él proporcionó en otro texto, decía que él desde los 13 o 14 años que tenía ese problema hasta el 2022, satisfaciéndose con cualquier material que encontrara por ahí, incluyendo a la gente enana, a lo Stephen Hawking pero sin las matemáticas, pero lo más turbio no es eso, sino, que buscaba el material de personas que se parecieran, a su hermana pequeña, pero, la razón por la que descubrió que ese material era malo fue cuando se acercó a convivir más con ella, lo que le provocó caer y razón y hasta en pensar en quitarse la vida. Pero, antes de que pueda sentir un mínimo de empatía por este sujeto, al mes de todo esto, él cambió la historia, donde, ahora la depresión nunca existió, sino que lo que pasó es que él fue expuesto a algún materiales adultos desde joven gracias a canales de cable como lo podría ser Golden en la madrugada, lo que provocó que se volviera un fapero compulsivo y provocara lo ya narrado anteriormente. Y ahora se preguntarán ¿acaso nadie sabía de esto? Pues adivinen que, sí, habían dos personas que, no solo sabían que esta persona hacía estas cosas, sino que lo encubrían. Aquí entran en el chat los usuarios Friority, uno de los dueños del servidor, y Eflelp, un creador de personajes, tratando de defenderlo con comentarios como ya maduro es parte de su enfermedad mental, pero no tiene nada que ver con nada, siguiendo con lo mismo y hasta eliminaban mensajes sobre el tema abusando de su poder como moderadores, sin tampoco eliminar sus aportaciones al server sin importar las peticiones, poniendo excusas a la larga. Luego de que el Goeshi fuera expulsado, se descubrió que Goeshi tenía una cuenta secundaria gracias a las notas de cambio de nombre, y el muy tonto se le olvidó de que esa función existía, por ende fue expulsado también de ahí, hasta que Free eliminó todos los contenidos de Goeshi y renunció a su rango. Tras esto, alguien que de casualidad tenía su número celular decidió investigar de él en Telegram, siendo esta su imagen de perfil, teniéndola aún después de su funa. ¿Se acuerdan que lo mencioné de pasada en el anterior punto? Pues aquí vamos, para hablar de Free hay que hablar de una persona llamada Ashley, una amiga de él de confianza, a tal grado de hacer roleplay donde intercambiaban personalidad y cosas así, teniendo él 21 años, llegando al punto donde Free le preguntaba si hacía un buen trabajo. Hay una carta sobre el tema, que, no sé cómo porque que yo sepa estaba fiada, la conseguí, así que, por primera vez de este lado del charco, les diré que decían las famosas disculpas. Hola a todos, esta es una carta para disculparse por mis acciones que salieron a la luz el 6 de diciembre. Nunca debería haber tomado esas acciones, pero lo hice y me arrepiento profundamente. Ojalá pudiera recuperarlos, pero no puedo, sin embargo, me estoy responsabilizando por ellos. No sé por dónde empezar. Soy muy indulgente, puedes preguntarle a cualquiera y siempre estoy abierto a segundas oportunidades. Cuando Goeshi se fue, me asusté. Estaba cerca de él. Él fue quien me convenció de subir contenido personalizado. Fue la primera persona en darme contenido para el servidor. Incluso compartí parte de mi vida personal con él desde 2022-2023. Cuando me dio por qué se había ido, estaba enojado, triste y disgustado. Es increíblemente maldito, sin embargo, tenía miedo de perder a un amigo. Me alimenté con ese miedo. Quería darle el beneficio de la duda. Quería creer que era un hombre cambiado. Eso fue un error, me arrepiento profundamente. Es patético. Soy patético. Siempre he luchado por dejar ir a la gente. Esa es mi realidad. Estoy increíblemente avergonzado. Nunca debería haber tratado de perdonarlo en primer lugar. Debería haberlo prohibido y quitar sus cosas en ese momento. Estaba en contacto con él desde su confesión hasta cuando descubrí que todavía estaba reincidiendo. Después de lo cual inmediatamente corté todo contacto con él. Con respecto a su alt dentro del servidor. Lo aprendí de él solo unas horas antes de que Brandon prohibiera la cuenta. Pero el hecho es que no prohíbe la alt cuando aprendí. Ese es otro error del que me arrepiento profundamente.
Nunca tuve la intención de traerlo de vuelta ni nada por el estilo. Ni agregarle más contenido de él. Solo me mantuve en contacto con ganas de mantener nuestra amistad. Cuando dije que su contenido era fascinante, me refería a Beast y sus animaciones personalizadas. Realmente aprecié el trabajo que los animadores hicieron por él. Cuando dije que su contenido podría traer crecimiento, solo lo indicaba como es. No promuevo la entropía con frecuencia y si lo hago siempre son solo actualizaciones de desarrollo. Era una declaración tonta y nunca tuve la intención de actuar en consecuencia o usar su contenido para la promoción. En mi mente, estaba tratando de separar el arte de los artistas. Si bien creó la comunidad de modding, mis planes, ya que realmente eran solo tener un concurso de creadores allí. Nunca ha habido canales de modificación, ayuda de modificación o modificación, canales orientados en entropía porque pensé que era mejor mantener toda la ayuda de modificación y modificar cosas separadas del servidor privado que es entropía. Solo quería tener el concurso en la comunidad de modding. Nunca tuve la intención de promover su legado ni nada de ese tipo. Fue otra decisión tonta en una larga línea de ellos. Para tomar una pequeña tangente. Me gustaría contextualizar las falsas acusaciones de que yo sea un peluquero y por qué estaba juegos de rol como una niña de 16 años. Había tomado un desafío de un miembro del servidor para intercambiar imágenes de perfil. El perdedor tendría que decir lo que el ganador quiera y esa declaración se citaría con el bot de hacer una cita. Comencé a fingir actuar como ella porque ella comenzó a fingir actuar como yo en el servidor de discordias. No quería perder el desafío, pero no disfruté actuar como una niña de 16 años, era extraño y en retrospectiva inapropiada. Solo lo pensé como bromas amistosas. Lo siento si me sentí incómodo, esa nunca fue mi intención. En mi DMS con ella, solo la traté tal como lo haría con cualquiera de mis amigos. Siempre estoy abierto a escuchar sus problemas o simplemente a hablar con ellos si se sienten deprimidos. Nunca dije o implicé ningún comportamiento sexual o inapropiado hacia ella. Eso no es lo que soy. He traicionado tu confianza y los he lastimado a todos. Estoy angustiado, disgustado, y avergonzado de mí mismo. He quemado permanentemente puentes. Entiendo si nunca me perdonarás y si me odias. No te culpo. Solo me culpo. Me puse en esta situación. Estoy dedicado a crecer de esto y tratar de hacerlo mejor a partir de ahora. Mantendré el servidor en manos de Nefi, sé que hará un mejor trabajo de ejecutarlo que yo. Una vez más, me disculpo por mis fechorías y agradezco que se tome el tiempo de leer esto. Atentamente, Free. Por si acaso, no le crean nada, esta carta existe mayormente para lavarse las manos y hacer que Ashley se vea como la culpable, cosa que logro, pues como dijo después la chica, todo el server la trató de mentirosa y de mala persona, a la par de decir que la emparejaban con alguien de más de 18 y que tenían una misoginia fuerte en este servidor, a tal punto, que ella debió de mentir sobre su edad por seguridad. Y bueno, ya saben qué pasó con Free, renunció, aunque se rumorea que siguió más tiempo entre las sombras haciendo personajes, pero nada de eso está confirmado. Adivinen qué, el server estaba lleno de raritos. No diré nombres y de hecho pasaré esto de pasada, pero solo lo mencionaré para que se den cuenta del pésimo ambiente que había adentro de todo este servidor. Había un creador de personajes menor de edad que sexualizaba a menores de edad, otro se la pasaba haciendo comentarios racistas hasta los mismos moderadores, y incluso tráfico de influencias, pero lo peor es que los moderadores permitían eso, no solo eso, sino que los apoyaban, como uno que apoyó una idea en la que una persona de 7 y una de 17 podían estar juntos, y uno que acosó a una persona con el espectro autista a tal grado que este intentó quitarse la vida. ¿Por qué? Estos vídeos siempre terminan así, ¿por qué? Les presento a Cody Thomas Inchley, el creador de otro servidor privado llamado Dokkan Phoenix, y ya sé que no tiene que ver casi nada con el caso Entropy, pero de lo poco que sí, mamita prepárense. ¡Esta perra está loca! Todo empezó cuando este tipo se le acercó a la Truth y le dijo que no creyera las cosas que le mandaban, debido a que la información de eso era manipulada, pero, resulta que ya el youtuber tenía otro contacto que le confirmó lo que le llegó, y de hecho se descubrieron cosas de él.
Para empezar, él también sabía lo de Goethe desde hace tiempo, y tras investigar más cosas descubrieron que tenía 2 cargas por agresión doméstica, invasión a la privacidad, mentir sobre cosas como su nacionalidad, abusar de una expareja, a tal punto que ella en una cuenta desechable entró a su grupo de Discord para acusarlo de provocarle traumas para luego desaparecer. Descubriendo a alguien tan malvado, que deja a los seres más oscuros de la franquicia de Goku y sus amigos como ángeles con remedio. El servidor de Entropy está completamente abandonado, desde hace meses, sin capacidad de mandar mensajes al general porque bueno, ya no existe, y Dokkan Phoenix directamente murió, pero esto no acaba aquí. Hace tiempo, se creó un proyecto llamado Project Sparking, tratando de ser tan grande como sus antecesores, y adivinen que, Cody y Friority aparecieron como creadores, pero después de un tiempo, sin explicaciones, desaparecieron de la lista de implicados del proyecto. Bueno, aquí termina esta enorme travesía en el peor lugar del fandom de Dragon Ball. Sé que siempre trato de terminar estos vídeos con alguna reflexión del tema, pero sé que puedo decir. Los servidores privados son un material hostil sin dudas. Si tanto pasó en un solo servidor, imagínense qué cosas pudieron pasar no solo en servers de Dokkan sino también en cualquier otro juego con componentes multijugador, así que mi recomendación es que no entren en estos lugares, más que todo por su seguridad. Así que ya saben, pórtense bien, lávense las manos, no evadan impuestos y eliminen los servidores de Dokkan Battle de tanto privados como públicos. Yo fui Minestar y nos vemos luego.